Buenos días, muy buenos días de manera formal. Sean todos bienvenidas y bienvenidos. Ustedes ven qué caras más sonriente cuando ven a sus compañeros. Excelente. Le doy la más cordial bienvenida, señores, a este nuevo encuentro virtual en el curso que estamos trabajando, un tema de muchísimo interés que ya ustedes han visto la importancia que tiene y creo que muchos ya han podido avanzar en el programa porque he estado revisando y hemos ido avanzando. Como vimos en el primer día, una pequeña retroalimentación de lo que vimos el primer día. Para iniciar con esta, recordemos que el objetivo de esta capacitación es que ustedes puedan ser capaces de poder realizar, elaborar preguntas por competencias en una entrevista de selección por competencias. Y decíamos que forma parte en las entrevistas por competencia de todo lo que es el programa o el modelo implementado que tenga la empresa de la gestión de recursos humanos por competencias. Esto es parte también de la iniciativa que tiene cualquier organización de irse dirigiendo a lo que es la gestión de recursos humanos por competencia, pues como decíamos, aunque su empresa no tenga el modelo ya implementado completamente, ya sí puede o debe tener identificado ustedes y la parte ya del área de gestión humana, identificar muy bien cuáles son las competencias de cada puesto. Vamos a ver qué vimos en el primer día y qué ustedes han ido aprendiendo. Vamos a hacer una retroalimentación a manera de hilo conductor para aquellas personas que no pudieron estar aquí el primer día, la semana pasada, el jueves, cuando dimos apertura a esta clase, y para ustedes también que vamos a utilizar aquí esa retroalimentación a manera de hilo conductor de la clase que vimos el primer día y lo que hemos visto hasta ahora, de la importancia que tiene la entrevista por competencias, qué significa y cómo ustedes le han ido sacando provecho. ¿Cuáles fueron esa parte introductoria que hicimos el jueves pasado? A ver, quién levanta la mano? ¿Quién participa? A ver, ¿qué vimos ese primer día? ¿Cómo fue la parte introductoria? Acuérdense que tienen que habilitar sus micrófonos. Pueden levantar la mano o simplemente, esto es de ustedes, Girda, adelante. Un aplauso, señores, para Girda. Adelante, Girda. Tienes el Puede micrófono habilitar su Está en cerrado. mute, Girda. Sí, Perdón. habilita el micrófono. Cómo no, Gracias, es adelante. que lo abrí y parece que leí rápidamente. Sí. Primero estaba saludando, muy buenos días a todos. Comentaba Ujú. que en la clase pasada estuvimos conociendo un poco lo que es la plataforma. En mi caso particular, yo nunca había entrado a la plataforma de Infotech y estuvimos explorando las asignaciones que tenemos. Adicionalmente, estuvimos comentando sobre las preguntas por competencia y estuvimos viendo incluso un caso, por ejemplo, de cuáles serían las preguntas de competencia si se le hiciéramos a un personal que fuera a ingresar a una institución de comida rápida, por ejemplo, hablamos de Wendy, cuáles son las preguntas puntuales que le haríamos en cada situación dependiendo del personal que estuviéramos buscando, más o menos. Exacto, qué bueno, así es. Entonces, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Qué más decíamos que son? ¿Cuál es la utilidad que tienen el proceso de entrevistar por competencias en una empresa? ¿Cuál es la ventaja que tenemos cuando utilizamos preguntas por competencia? ¿Qué significa una pregunta por competencia? Hola, Fernando, ¿cómo está usted? Hola, buen día. Hola, ¿qué Eh, tal? ¿Cómo se siente? muy bien, gracias. Qué bueno, adelante, Fernando. Una de las ventajas, de las ventajas principales que se puede ver cuando estamos haciendo entrevistas por competencias es el hecho de que podemos contrastar no solamente lo que es el papel, la teoría, el currículum, Ujú. sino que podemos en realidad contrastar esas experiencias, esos conocimientos de esa persona con comportamientos reales de su vida laboral, de su desempeño
y sobre todo, y también de de los conocimientos que ha adquirido. O sea, una cosa que usted me pueda decir que usted sabe de números, y otra cosa es que de verdad usted sepa de números. Ujú. Y otra cosa es que usted me diga que usted sabe resolver problemas, y otra cosa que yo le plantee algo sencillo en una entrevista y usted realmente pueda proveerme una solución, aunque sea creativa y Excelente. absurda, pero una Ujú, solución. O sea, que no se me quede frisado, como decimos a veces, que no se me ujú. quede calladito. Entonces, eso Exacto. ayuda a poder contrastar esa persona dentro del ambiente laboral, lo que yo ando buscando, y también saber si va a estar en consecuencia, o sea, en dirección hacia nosotros, hacia lo que son los valores y los objetivos de la empresa. Excelente. Muy bien. Vamos muy bien. Vamos a ver Luciani y después Ibelice. Añadiendo a todo lo que dijo Fernando, también es importante, que lo decía en el video de Martales, es que gracias a una entrevista por competencia podemos, bueno, la empresa debe tener un modelo por competencias. Entonces, con esa entrevista podemos ver que todas las personas que vayan a ingresar vayan acorde a esas mismas competencias que se requieren. Y y que no hayan, como se mencionaba en el video, de que se contrate solamente por los conocimientos que tal vez se ve en un currículum o se dice, sino que sean por competencias para que luego no despidan a las personas porque le falten esas competencias que no se analizaron inicialmente. Excelente. Muy bien. Eso es uno de los objetivos, garantizar, como dice Luciani, y también nos dijo ya Fernando Arturo, que garanticemos que la persona realmente tiene la capacidad, ¿m?, de poder responder a través de manera verbal, o también muchas veces hacemos entrevistas que se llaman situacionales, que puede ser que la persona resuelva un caso o una situación. Eso me garantiza de que sí, la persona posee esa habilidad que dice tener en un currículum vitae. Y eso es muy importante. Y en este caso, en la mayoría, pudiéramos nosotros confirmar no solo las competencias técnicas, sino también las conductuales, que más adelante vamos a refrescar un poquito acerca de lo que significan las competencias conductuales. Vamos a ver Ibelice, después con Luis Alejandro. Sí, Vamos a ver Ibelice. gracias. De la importancia que se destacaron de la entrevista por competencia es que tú puedes alinear el candidato a la posición que tú buscas. Por ende, tú al mismo tiempo vas a reducir entrenamientos desde la empresa y vas a garantizar unos resultados más efectivos porque la persona tiene la capacidad de qué requiere el puesto. Perfecto. Muy bien, excelente. Vamos a ver Luis y ya por último Víctor Manuel. Vamos a ver para entrar en otro punto de retroalimentación. Adelante Luis. Señores, un aplauso para todos los que han participado hasta ahora. Adelante Luis Alejandro. Básicamente que la importancia de escuchar y hacer preguntas propias, donde se pueden explorar algunas áreas propias digamos, lo mismo que se mencionó ahora, de la conducta y la personalidad. Que, por ejemplo, si una persona no da una respuesta de seguridad ante una situación, por ejemplo, dice que va a llamar a su supervisor como primera instancia, va mostrando ya un perfil de que quizás es un buen colaborador, pero quizás no es aquel que encaja en el perfil de un gestor o supervisor. Y tomar, digamos, de esas preguntas abiertas otros matices que realmente no se pueden ver con claridad a través de las pruebas, a través de las preguntas, digamos, ya predeterminadas. Sí. Cuando hablábamos Luis Alejandro, del nivel, o sea, del tipo de respuesta que me dé un colaborador en una pregunta que haga, ya ahí nosotros hablábamos de dos elementos importantes. El primero es el tipo de respuesta que me da el colaborador en función de si tiene o no la competencia
Pero también otro punto que evalúo en el tipo de, vamos a decir, de profundidad de esa respuesta, me habla qué tanto domina la competencia. Ya ahorita vamos a hablar un poco, a repasar un poco acerca de lo que son niveles de competencias. ¿Qué nos toca repasar hoy? Que queden claros ustedes de qué es una competencia y qué son niveles de competencias. Y les decía que muchas veces en esa misma, vamos a decir, en ese mismo punto, Luis, decíamos que a veces tú le haces una pregunta en una entrevista a un colaborador en donde él, si es de servicio al cliente, y cuando ese colaborador de primera instancia, ante una situación tal vez compleja, su primera respuesta es, bueno, yo llamo a mi supervisor. Antes de él darte algunas alternativas, como por ejemplo conversar con el cliente, escucharlo para que se calme, invitarlo a sentarle, invitarle a tomar un vaso de agua, escuchar la situación para entonces ver dónde está la causa raíz. Y él lo primero que me dice es, yo llamo a mi supervisor. Eso me habla de que ese colaborador no tiene la seguridad ni tiene las herramientas que se deben utilizar en un servicio al cliente. Por lo tanto, yo tal vez no puedo descartar que la persona sí posee actitud de servicio. Él sí tiene actitud de servicio porque él está ocupándose de que el cliente pueda irse con una solución porque él llamó a su supervisor. Sin embargo, me habla de un nivel bajo de dominio de esa competencia porque no me habla de ninguna de las alternativas o comportamientos adecuados de una persona que ya tiene un nivel de dominio de la competencia de servicio al cliente. Entonces, las competencias se pueden medir en grados o niveles, que vamos a hablar de eso en un momentito. Vamos a ver, Víctor Manuel. Buen día. Similar Saludos, a lo que... Víctor Manuel. Gracias. Similar a lo que han cante dicho... una cancioncita, Víctor Manuel. Más tarde, una salsita. Más tarde, gracias, adelante. Similar a lo que han dicho mis compañeros, la importancia que yo pude entender de lo que es una entrevista con competencia es que delimita cuáles son esos objetivos que tiene la posición más allá de los de la empresa. Como en el ejemplo que usted puso, si es una persona que, por más capacitada que esté que en servicio, si no es una persona que tiene capacidad de gestionar quizás algunas situaciones, es algo que no es favorable y es algo que en una entrevista por competencias se puede descartar de manera inmediata. Sí, claro que sí. Entonces, los que vieron el video de Matales, que me imagino que ya todos lo vieron, ella decía que en una entrevista tú tienes que ir más allá o en un descriptivo de puesto, más allá de lo que es la posición, eso que tú estás diciendo, Víctor Manuel, que yo no puedo visualizar una persona solo en una posición de trabajo, sino en función general de lo que busca la empresa en un futuro, en un presente y en un futuro. ¿Qué busca la empresa hoy? En colaboradores, señores, proactividad, iniciativa, que tenga vocación de servicio, la persona que sea capaz de trabajar en equipo, que tenga una visión de crecimiento y desarrollo en el futuro y que posiblemente tenga otras habilidades que tal vez en ese momento la posición no son todavía muy, ¿qué les digo?, imprescindibles en esa posición, pero sí en otras posiciones de la empresa, como por ejemplo un candidato que esté estudiando idiomas o que domine el inglés, posiblemente en la posición, en ese momento que usted está contratando, el inglés no es requerido, no es obligatorio, pero hay otras posiciones en la empresa en donde sí se requiere el nivel de inglés que cuando vamos a decir, se desocupe una vacante, si es una persona que ya domina el inglés bilingüe, usted lo puede visualizar en otra posición de la empresa. Entonces, todo eso favorece. En el momento en que tú estás haciendo una entrevista, tú como entrevistador tienes que ver esos prospectos y de candidatos que pueden resultar en el futuro lo que la empresa se espera, es decir, alinearlo a lo que es la visión de tu empresa. Bien, vamos a ver entonces ahora, decíamos
que en qué documento nosotros podemos encontrar el perfil del puesto y las competencias de un puesto. ¿Dónde, en qué documento está? Están esas, el perfil del puesto y las competencias del puesto, las plasmamos en un documento que se llama, Aleida. Poca gente me dice el segundo nombre en la Ay, descripción del Aleida. puesto. Ah, ¿cómo se llama, Aleida, el documento? Descripción de puesto. Descripción, no hay que explotar ese nombre, ¿verdad? No es solamente, ¿verdad? Se le puede gastar uno, el de Girda, y, ¿verdad? No, mentira. Pero sí, déjeme decirle que hay en muchas personas que le dicen el segundo nombre a sus familiares e hijos. Mire, yo tengo mis hijos, por ejemplo, a Rosel Natalia, que es mi hija, y yo le digo muchísimas veces Natalia y le digo Nati. Yo lo uso los dos. Pero como ustedes sabrán, como mamá, si le digo los dos, ¿verdad que sí? Rosel Natalia, estoy hablándole. Bueno, entonces, realmente, en el documento que nosotros plasmamos, el perfil de un puesto es en el descriptivo de puesto, como nos dijo Girda Leida. Bien, es en el descriptivo de puesto y hablábamos en la clase pasada que nosotros elaboramos ese descriptivo de puesto a partir de hacer un análisis del puesto, ¿verdad? Que se llama, en un proceso que se llama análisis de puesto, en el cual utilizamos diferentes herramientas. Vamos a ver rápidamente cuáles son esas herramientas que utilizamos para hacer un análisis de puesto y en qué consiste el análisis de puesto. Pueden responder, no importa en el orden, si la hice, ¿verdad? Lo que ustedes hayan entendido que les dije, que les pregunté. Yomaira, vamos a ver. Primero, ¿cómo se llama el proceso que utilizamos para hacer el levantamiento para luego nosotros elaborar un descriptivo de puesto? ¿Cómo se llama ese proceso? Disculpe, profesora, yo no vine la semana pasada, por lo tanto no tengo la información. Ah, no se preocupe. Bienvenida entonces, Yomaira. Gracias. Vamos a ver quién me ayuda a Yomaira. Hay un proceso, qué bueno que me dice que no, porque que no tiene la información porque es muy importante. Pero hay un proceso que realizamos previo a la elaboración del descriptivo de puesto y que es de suma importancia, que es lo que me permite a mí identificar todo lo relativo a un puesto para poder luego describirlo o hacer ese documento que se llama descriptivo de puesto y que lo hacemos utilizando diferentes herramientas. Vamos a ver si... Es el análisis de puesto. Sí, ¿quién dijo análisis? Ibelice. Ibelice. Se llama, Yomaira, análisis de puesto y es muy importante que muchas veces el análisis de puesto no descansa analizar los puestos en el gerente del área o en el supervisor o la persona que supervisa esa posición, sino más bien como todo proceso relacionado a lo que es el personal y a los puestos de trabajo. Esas son iniciativas que vienen del área de recursos humanos. Sin embargo, los encargados de área, vamos a entender el supervisor, coordinadores, gerentes, incluso empleados clave, juegan un papel importante en el proceso de analizar puestos. Y le voy a poner un ejemplo, Yomaira. Si yo soy la gerente de recursos humanos y yo necesito analizar su puesto de trabajo, ¿qué es analizar el puesto? Identificar, investigar todo lo que tiene que ver con tu puesto de trabajo. ¿Qué se requiere para que una persona lo desempeñe de manera efectiva, incluyéndola a usted? Usted está en su puesto ahora, pero si a usted me la promueven, yo voy a necesitar reunirme con usted, Yomaira, y preguntarle, ven, vamos, Yomaira, vamos a sentarnos. Eso yo lo puedo hacer a través de una entrevista con usted. Dígame, ¿qué es lo más difícil o complejo que usted hace en su puesto de trabajo?
Ay, mire, lo más difícil es un análisis que yo hago de una estadística. Y yo le pregunto, ¿por qué? Ah, porque mire, aquí yo tengo que conocer el producto, conocer los detalles, conocer el procedimiento, cualquier cosa que se me escape. Ah, bueno, pues su posición requiere atención al detalle, dominio. ¿Verdad que sí? Que eso pasa con usted. ¿Mm? ¿Pasa eso, Yomaira? Claro. ¿Y por qué es que yo siempre como que adivino lo que le pasa a la gente en el puesto? ¿Ustedes me quieren explicar qué pasa? Siempre que yo hablo de un puesto, la gente se sonríe y al final yo pregunto y me dicen, ¿y es que usted conoce lo que yo hago? Digo, no, nada, una virtud que Dios me dio. Entonces, Yomaira, usted Oh, me me imagino que diría, ha hecho mucho análisis de puesto también. también puede ser, sí. Vamos a ver, Diosiris. No, Adelante, Diosiris. justamente como decía Yomaira, que la experiencia no se improvisa, entonces se hace muy fácil adivinar cuando ya usted ha evaluado las diferentes aristas del contexto. Entonces, Ah, sí, hay alguien que dice, estudiando cualquiera pasa. así ¿Ustedes es. han oído eso? Eso quiere decir que sí, cuando uno tiene experiencia, las cosas parecen sencillas, pero no son. Y eso pasa también, tal vez Yomaira, en el puesto de trabajo de ella, como ya ella lo domina, tiene un tiempo, a ella le pueden parecer tal vez hasta obvia las situaciones sencillas, pero si vamos a contratar a una persona diferente a ella, yo tengo que, como gerente de recursos humanos y como gerente de tal vez otra persona, gerente de la posición, asegurarnos que la persona que la va a ocupar o que va a sustituir a Yomaira tenga competencias puntuales que me dice Yomaira que si la persona no posee esas habilidades, el trabajo no lo va a poder realizar de manera efectiva. Por ejemplo, Yomaira maneja bien el procedimiento. Hablamos ya de una parte técnica. Oigan, se llama técnica esa parte y se llaman así competencias técnicas o funcionales. Las competencias les voy a explicar qué significan, qué es una competencia. Pero en ese caso, Yomaira me habla de la parte técnica que ella maneja en el puesto, pero en un puesto no solo la persona maneja habilidades que son propias funcionales de un puesto. También Yomaira me dice, mire, Adela, en este puesto hay que tener mucha paciencia. ¿Por qué? Porque mi posición, yo tengo que solicitar información para complementar mi proceso y muchas veces las personas no me cumplen. Usted no se imagina muchas veces el esfuerzo que yo hago para que las personas, los departamentos, los empleados me envíen. Mi trabajo depende de 3 departamentos y yo tengo que tener mucha paciencia para yo poder cada vez dirigirme a esa persona que sabe que me tiene que mandar esa información los días 20, porque yo el 25 tengo que mandar ese reporte. Y mire, a veces no me lo envían. ¿Qué me está diciendo Yomaira ahí cuando ella me habla de paciencia? ¿Cómo podemos traducir? Saludos. ¿Qué tipo de competencia es esa? A ver. Bien. Vamos a ver. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo pudiera yo traducir qué tipo de competencia cuando Yomaira me habla de paciencia? Esas son, entiendo yo, que habilidades blandas que debería tener o que debe tener Yomaira o Exacto. quien está en la posición de Yomaira. Entonces, esa posición, Luciani, requiere de control emocional, requiere del manejo adecuado de las emociones, porque Yomaira, obviamente, ante alguien que sabe que tiene que mandarle la información, pero por razones ajenas a la voluntad de ella, no la envíe, ella tiene que tener una gran capacidad comunicativa, pero tiene que tener donde mando también, ¿eh? Poder llamar a esa persona, mira, ya tú me has fallado 2 veces, de verdad que necesito que usted me mande esa información de manera puntual porque quedamos mal todo. Quedo mal yo, queda mi departamento, pero también el tuyo queda mal. Por favor, te voy a agradecer que si tú necesitas algo de mi parte, que me lo informe porque necesito enviar mi trabajo a tiempo. Ahí necesita control emocional, donde mando un alto grado de responsabilidad, ¿verdad que sí? Porque el que hace eso, proactividad también necesita, porque hay que darle seguimiento.
Fíjense que a esas competencias se le llaman competencias blandas. Vamos a identificar, sí, Luis. No, 5. Pensé que usted me había dicho algo. Vamos a separar los tipos de competencias. Hablando ahora, ¿qué son competencias laborales? Vamos a recordar qué son competencias. Vamos a ver, ¿qué son competencias laborales? Vamos a ver, señores, aquí hay mucha gente. No quiero las mismas personas, pero vamos, Luciani. Las competencias vendrían siendo el conjunto de actitudes, habilidades y conocimientos que tenga una persona para X puesto laboral, para desempeñar ese Usted puesto. ve, Luciani estudió. Muchas felicidades, Luciani. A menos que usted sea del área de gestión humana, ¿eh? ¿Usted es del área de gestión humana? Ah, bueno. Está casi promovida para allá. Excelente, excelente, Luciani. Vamos a recordar, yo les dije, señores, que estas clases es bueno que ustedes lo tomen. Hay personas que toman su notita en su celular, pero también la pueden tomar, ¿verdad? Como yo, que uso agendas físicas. Vayan tomando nota porque hay aquí conceptos puntuales que es importante que usted maneje, como por ejemplo las competencias, como lo acaba de definir Luciani. Las competencias laborales no son más que el conjunto de conocimientos, habilidades, experiencias y actitudes que tiene una persona para desempeñar un puesto de manera efectiva. Si usted observa, para usted desempeñar una posición de trabajo, un puesto de trabajo, no solo usted requiere de un conocimiento técnico, manejar un proceso, manejar una máquina. Usted necesita un conjunto de habilidades, de actitudes, y a esas habilidades y actitudes se le llaman competencias blandas. También se le llaman competencias actitudinales. También se le llaman competencias conductuales, en inglés soft skills, es decir, competencias blandas. Hay competencias duras y hay competencias blandas. Entonces, cuando usted oye hablar de competencias blandas, es lo mismo que competencias conductuales o competencias actitudinales. Porque una persona, y de hecho yo creo que ustedes lo han vivido muchas veces en sus empresas, en sus departamentos, personas que son excelentes en un proceso, manejan su proceso muy bien, pero tienen una actitud, no tienen control emocional, o esa persona también no comparte lo que sabe, no sabe trabajar en equipo. Entonces, como yo les comentaba en la clase pasada, Marta les explica que hoy en día las personas pueden ser contratadas por su conocimiento y desvinculadas por su comportamiento. Es porque hoy en día es más importante esas competencias blandas que esas competencias técnicas o funcionales, porque es más fácil que Ibelice me entrene en la parte técnica de su trabajo. Ahora ella no me va a enseñar a ser responsable, a tener proactividad, a tener disciplina en mi trabajo, a tener empatía con mis compañeros, a tener proactividad, a tener autocontrol. Entonces, esas competencias hoy en día se llaman competencias blandas y son más importantes que las competencias técnicas porque yo lo puedo aprender. Entonces, el perfil de un puesto, el perfil, sí, ahí Belice, adelante. Quiere decir que esas competencias no pueden ser aprendidas, no pueden ser, si una persona no las tiene, esas competencias blandas, definitivamente no puede gestionar esas aptitudes. Jamás en la vida se aprenden y se desarrollan, y Belice, claro. Y yo la pongo a usted de ejemplo. Cuando usted tal vez estaba iniciando el mundo laboral, usted no tenía ni la actitud
ni el conocimiento, pero sobre todo la actitud que usted tiene ahora no es la misma. Usted se ha ido desarrollando, usted ha aprendido a trabajar en equipo, usted ha aprendido a expresarse mejor, usted ha aprendido a tener mejor control emocional, usted ha desarrollado su capacidad de empatía, usted ha ido creciendo en competencias no solo de conocimiento, sino de actitud. Claro que se desarrollan. Ahora, lo que queremos decir con esto es que son más difíciles. No es una competencia porque fíjese que usted va a una universidad y aprende, a un instituto. Usted aprende inglés. Pero para usted desarrollar este tipo de competencias, usted tiene que hacer cursos, leer libros y tener la disposición de desarrollar estas habilidades. Por eso es tan importante mi disposición cuando yo requiero trabajar un comportamiento o una actitud. Lo desarrollas más fácil o lo puedes desarrollar solo cuando yo estoy dispuesta. Si yo soy de las personas que digo, Ibelice, yo estoy bien así, soy Ibelice, mi supervisora que me está fastidiando y me dice que yo a veces tengo mala actitud, pero que yo soy así, yo no voy a cambiar. ¿Usted cree que yo pueda cambiar? No, porque estoy cerrada. Ahora, cuando yo soy una empleada, que usted es mi supervisora y usted me retroalimenta, yo le digo, es verdad, Ibelice, usted tiene razón, gracias. He ido mejorando, mire, ay, sí, mire, he ido mejorando. Usted se ha dado cuenta, porque yo antes tenía un temperamento más difícil, es verdad, él ha ido mejorando, pero tienes que seguir mejorando. Es una persona que usted ve que pone de su parte, o que tú dices, mira, tienes que llevarte bien con fulano, conversa con ella, escúchala un poquito más. Y yo te digo, muchas gracias, ¿verdad? Se me hace difícil manejarla, pero es mi compañera. Ahí tú ves como supervisora que yo estoy en la disposición de ir creciendo e irme trabajando esas habilidades. Pero de igual manera, Ibelice, por ahí hay un curso que tu empresa está coordinando en la parte de capacitación y tú me llamas y me dices, Adela, mire, para seguir afianzando esa parte comunicativa suya o esa parte actitudinal, vamos a ponerla en un curso muy bueno de inteligencia emocional para que usted pueda desarrollarse mucho más fácil y recibir allí buenas herramientas. ¿Qué le parece? No di que a la mala, usted va para un curso como si fuera un castigo, así no, sino de la manera que tiene que ser para que yo siga mejorando. Y entonces ahí yo le voy a decir, ay, se lo agradezco, mire que yo lo había pensado. Excelente, muchas gracias. Usted verá que le voy a sacar mucho provecho. Ya ahí, entonces se ve que yo tengo una disposición. Vamos a ver, Yomaira, perdone que no le di el chance a tiempo. No, no hay problema. De hecho, la bajé la mano porque era algo sobre eso que quería decirle, que las actitudes blancas con las blandas, Blandas. si uno las trae ya o ya tiene predisposición para ellas, es mucho más fácil porque ya yo estoy predispuesta, ya yo naturalmente soy empática, por lo tanto, la puedo desarrollar en un rango mucho mayor que una persona que naturalmente no lo es, que se tiene que entrenar para. Exacto, de cero, como decimos. Exacto. O la tiene, pero la tiene en un grado muy bajito, como usted dice, Yomaira. Bien, entonces yo voy a compartir con ustedes, ya sabemos lo que es competencia y lo que son los tipos de competencias. Bien, tenemos competencias técnicas y tenemos competencias conductuales. Hay una larga lista de otros tipos de competencias. Hay algo que se llama competencias cardinales. ¿Qué son las competencias cardinales? Son aquellas que son comunes a todas las posiciones en tu empresa. Se llaman cardinales. Por ejemplo, ¿qué competencia usted entiende que son comunes a todo el que trabaja en tu empresa? Vamos a ver. Que usted entiende que todo el mundo la debe poseer. Vamos a ver quién me dice, Disania. No le escucho. Sí, ahora me escucho. Ahora sí. Sí, Sí, ahora sí. entiendo que aquí donde estamos, trabajo en equipo es una de las más importantes, porque trabajamos, aparte de los proyectos, en el día a día, siempre nos reunimos áreas multidisciplinarias, o sea que tenemos que estar trabajando desde la misma área, pero también con otras áreas, o sea que es importante saber trabajar en equipo. Entonces,
posiblemente esa competencia que usted identifica, que todo el que trabaja en tu empresa, en Combatex, debe tenerla, se llaman competencias cardinales. Vamos a ver quién más me levantó la mano. Yomaira. Bueno, 2 que son sumamente importantes para todos, saber leer y escribir. Bueno, Todo el mundo tiene que... esa es leer y escribir. Esa es una competencia, pero como usted verá, no es una competencia blanda, es una competencia técnica o funcional, pero ya viene siendo como un requisito. Se llama competencia también, pero es un requisito imprescindible en todos los puestos, que el mínimo de conocimiento a nivel intelectual o académico es un mínimo de leer y escribir. De hecho, hay muchas empresas que tienen ese requisito como mínimo, y no solamente una empresa, hay personas que contratan un personal de servicio, un personal de apoyo en la casa, y tú necesitas que esa persona lo mínimo que sepa leer y escribir, porque si hay un letrero de peligro o esa persona va a manejar algún tipo de químico de limpieza, debe de saber que diga peligroso. O si tú lo dejas con un niño, un medicamento, mire, ese sirve para la fiebre, acetaminofén, ahí dice eso. Lo mínimo la persona debe saber hoy en día leer y escribir. Vamos a ver, Luciani. Otras 2 habilidades que yo entiendo que son fundamentales es la habilidad comunicacional y también el trabajo bajo presión. Exactamente. Hay muchas empresas incluso que lo publican así, trabajo bajo presión, que de hecho ya se ha convertido como en una constante imprescindible, un requisito que debe tener las personas. Es una capacidad el trabajar bajo presión, porque hoy en día todas las empresas y todas las posiciones, aunque posiblemente no sea la constante, pero todos en un momento de nuestras vidas nos sometemos a la presión de trabajo. Y de hecho, por eso debemos tener esa tolerancia, ese control emocional, esa capacidad de comunicarnos a pesar y mantener el equilibrio a pesar de situaciones difíciles. Vamos a ver, Peña, Luis. Sí. Luis de Peña, adelante. Bueno, podría decir que la orientación a resultados es una de ellas, y la buena gestión del tiempo. Y la gestión del tiempo. Si nos ponemos a ver, todas estas que ustedes han mencionado son competencias importantes que al momento de tú ir a evaluar o a entrevistar a una persona, debes asegurarte cómo maneja a estas personas y qué idea tiene del tiempo, del resultado que debe alcanzar, de qué tanto se controla emocionalmente. Miren, hay como les decía, las competencias, una misma competencia puede estar presente en diferentes puestos de trabajo. Sin embargo, hay un puesto de trabajo en donde esa competencia es más importante y debe estar más destacada que en otra. Vamos a ver, yo les voy a mostrar un documento que lo voy a poner hoy en la plataforma y se llama un glosario de preguntas. Vamos a ver, voy a compartir con ustedes un glosario de preguntas de selección de personal basada en competencia. Lo voy a compartir ahora con ustedes. Acá. Aquí. ¿Me confirman si lo ven bien? Sí. Yo lo puedo ver. Sí, se ve. Perfecto. Entonces yo le voy a poner este glosario. Es muy importante porque es como una guía donde ustedes pueden encontrar preguntas de acuerdo a los puestos. Les va a ayudar mucho. Yo les recomendaba en la clase pasada ser lo más original y orgánico posible al momento de usted hacer una pregunta para un puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque usted debe ser creativo, pero usted puede auxiliarse y puede encontrar ideas importantes, por ejemplo, en diferentes guías. En este caso, esta es como una guía. Entonces, miren, aquí hay una definición de lo que es una competencia. Esto son de las primeras
investigaciones que se hicieron en competencias y está definida como una característica subyacente de un individuo que está causalmente relacionado con un estándar de efectividad y o desempeño superior en un trabajo o situación determinada. Como usted observa, aquí hay una palabra clave. Dice que es una característica subyacente, quiere decir que está como profundamente en la persona, y cuando dice que está relacionada causalmente con un estándar de efectividad, ¿qué significa la palabra causal? Lo contrario de causal es casual, no dice casual, dice causal. Vamos a ver, Leslie. Entiendo que quiere decir que se hace a propósito. Que lo causa, ¿verdad? Si aquí en vez de decir causal, la palabra fuera casual, yo digo, eso es por casualidad. Aquí lo que quiere decir que cuando Leslie es competente en su puesto y se gana el mérito de empleada del mes, como mucha gente dice, no, eso fue por carita, no. Ella tiene unas características que causan ese resultado sobresaliente. Lo que ocasiona un resultado sobresaliente es una característica que yo poseo, o que posee ese equipo y que está detrás de ese resultado. A eso es que se refiere cuando habla de las características de las competencias, es que causan un desempeño superior. Por esta razón, yo debo buscar en el empleado, para al momento de yo hacerle una entrevista, cuáles son esas características que pueden causar un desempeño sobresaliente y una buena efectividad en su puesto de trabajo. Recuerden que estas competencias son comportamientos, ya vimos habilidades, entre otros. Aquí tenemos este glosario, está bien definida el tipo de competencia por niveles. Como usted observará, aquí habla de las competencias de los niveles ejecutivos. Vamos a ver, aquí tenemos unas 20 competencias que están incluidas en los niveles ejecutivos. Vamos a ver, analizarlo. Analicen parte de estas competencias y díganme vamos a decir, ¿por qué estas competencias corresponden a un nivel ejecutivo? A ver. ¿Y por qué no son competencias de esos niveles, vamos a decir, de posiciones muy rutinarias? Vamos a ver, Girda, perdón, Girda. Bueno, viendo cada una de las competencias, lo primero es que cada una de estas son las que estarán siendo transmitidas al personal que está por debajo. Exacto. Un jefe o un ejecutivo que no tiene la capacidad de liderazgo, se le imposibilitará, si se puede decir de alguna manera, poder llevar a su equipo hacia los niveles que necesita tanto el equipo como tal, como también la compañía. Esa energía, esas buenas relaciones, esa orientación a cómo trabajar tanto en equipo como con el exterior en caso de que sea necesario, son habilidades o son competencias que de no tenerlas un jefe, el equipo muy difícilmente podrá avanzar o en su defecto podrá llegar a los niveles donde la compañía está buscando. Exacto. Sobre todo, sobre todo cuando hablamos de organización y planificación, puesto que no solamente lleva una actividad, sino que lleva muchas actividades que refieren a ese departamento o a ese equipo que esté liderando. Perfecto, muy bien. Entonces, como ustedes verán acá, yo tengo que asegurarme si yo voy a contratar a un supervisor. Fíjense que recuerden que una de las habilidades, como tú acabas de decir, Girda, es el liderazgo y esa capacidad como líder de desarrollar a sus colaboradores. Entonces, usted tiene que hacer algunas preguntas
que estén relacionadas con esas competencias que tú entiendes son las más importantes en un puesto de trabajo, en su puesto, en el puesto para el cual tú lo vas a contratar, porque tú entiendes que si no posee esas cualidades que están ahí o esas capacidades, esa persona no va a ser exitosa en ese puesto de trabajo. Por ejemplo, cuando hablamos del desarrollo de los colaboradores, tú pudieras hacer algunas preguntas relacionadas con el desarrollo de los colaboradores. Entonces, luego en la parte final de esta clase, ahorita vamos a hacer algunas preguntas que me aclaren a mí o que me digan a mí que si tú vas a obtener información valiosa acerca de esas competencias que están ahí como ejecutivo. También vamos a ver los niveles intermedios, que serían ya como parecido a los niveles ejecutivos, pero un poquito menos, vamos a decir, con niveles jerárquicos más bajitos. Aquí tenemos los niveles ya iniciales. Como usted verá, aquí tenemos, cuando hablamos de niveles iniciales, pueden ser áreas administrativas, asistentes, entre otras. Como tú ves, aquí tenemos 9 competencias. Aquí tenemos dinamismo y energía, orientación al cliente, trabajo en equipo, iniciativa, capacidad de análisis, comunicación efectiva, negociación, orientación a resultados. Bien, entonces aquí podemos ver qué competencias, cuando usted vaya a hacer una entrevista, de qué niveles te puede ayudar esta guía. Aquí hay también algunas preguntas, que esto yo lo voy a dejar en la plataforma. Bien, aquí hay preguntas también que pueden ser de liderazgo, preguntas que pueden ser de niveles iniciales. Van a revisar esto más adelante. Yo los voy a dejar, se los voy a poner en la plataforma para que ustedes se auxilien para el trabajo final o práctica final. Esto lo que quiere decirles, señores, que cada puesto de trabajo tiene unas competencias. Me trajeron, señores, y Belice, ¿usted levantó la mano o es de ahorita que se le quedó? ¿O trajeron los descriptivos de puesto, como yo les había dicho? Descriptivo de puesto, ¿lo trajeron? Ok. Esa fue la pregunta que yo le hice, que no recordaba cuál había sido la tarea y me quedé colgando. Traer un descriptivo de puesto, pero es imprescindible, si no lo trajeron hoy, que me lo traigan en la próxima clase del jueves, porque ya el jueves vamos a ver ya todo lo que es la práctica de las preguntas por competencias, porque ya ustedes están en capacidad de hacer preguntas de competencias a cada puesto. Ya hoy lo vamos a hacer en esta parte final que nos queda. Algunas preguntas o algún ejercicio. Yo los voy a dividir en equipo por acá. Ya tenemos los equipos. Sí, pero vamos a hacer un ejercicio por acá. Sí, yo sé que ustedes tienen sus equipos. Denme un momentito. No todos, recuerden que no todos tenemos equipo. Ok. Pero ahora, ok, vamos a crear salas. Vamos a crear salas. ¿Qué son salas? Voy a crear 4 salas en estos momentos y van a elegir un puesto de trabajo. Van a elegir un puesto, el que ustedes quieran, y le van a hacer de acuerdo a qué competencias debe tener ese puesto. Ustedes me le van a hacer, denme un momentito. Ustedes van a elaborar 3 preguntas. Denme un momentito. Hoy es 19. Vamos a crear 3 salas. 3 no, 4 salas. Van a elegir, cuando yo los divida en salas, van a quedar divididos por acá en la plataforma en salas. Yo les voy a dar 6 minutos
para que elaboren 3 preguntas por competencias de un puesto que ustedes hayan seleccionado. Recuérdense que la pregunta tiene que tener un objetivo. Usted tiene que hacer la pregunta de acuerdo a la competencia que usted quiera identificar en ese candidato. Usted tiene que tener sus preguntas preelaboradas. Y luego los uno por acá y eligen 1 o 2 del equipo para socializar las preguntas realizadas. Me dicen si se entendió la dinámica. Voy a hacer equipos virtuales por acá. Voy a hacer 4 equipos. Crear salas.
Ah, Estamos listos, estamos por acá todos nueva vez. ¿Cómo les fue, chicos? Bien, bien. ¿Cómo les fue? Bien. Ok, pues vamos a iniciar con la sala 1. Los que estaban en la sala 1, cualquiera de las salas. Vamos a compartir el puesto que seleccionaron y las preguntas que realizaron. Vámonos con la sala 1. Sí, ¿Cuál era la sala 1? Yo no vi por sala aquí. 1. Bueno, pues comience cualquiera, no importa. Yo soy de la Pues, sala 1. pues vamos, vamos. Sí, nosotros elegimos el Lizania. puesto, uno de los puestos que teníamos también en la sala, que es Lead Inspector de calidad, o Inspector Lead de calidad. Tenemos la primera pregunta, ¿tienes experiencia supervisando personal? ¿Y cuál ha sido el mayor reto que has tenido en ese aspecto? Eso para ver un poco el tema de la experiencia en el desarrollo del personal y cómo afronta diferentes retos con su equipo. La segunda, describe un momento en que hayas tenido varias solicitudes de distintos clientes al mismo tiempo. O sea, cuando hablamos de clientes internos, o sea, de líneas, de producción, y cómo lo abordaste. Esto para ver cómo es el servicio al cliente de la persona y cómo trabaja bajo presión cuando tiene varias prioridades al mismo tiempo. Y por último, ¿qué harías si al momento de transmitir alguna idea o tarea a realizar a alguno de tus colaboradores y este no esté de acuerdo con la misma? Por X o Y razón. Ya ahí vemos cómo es su manejo de inteligencia emocional y su comunicación con su equipo. Exacto. Una pregunta, la segunda pregunta que hicieron, ¿cuál es? ¿Me decía? Es describir un momento en el que haya tenido varias solicitudes de diferentes clientes, o sea, clientes internos. Un lead inspector de calidad trabaja con supervisores de producción, pero también con otras áreas. Y como que para entender cómo tú abordas cuando tú tienes varias solicitudes al mismo tiempo y todos son tus clientes, o sea, que tú tienes que mantener un servicio óptimo y trabajar bajo presión. ¿Cómo abordaste, cómo hicieron la pregunta? ¿Cómo fue elaborada la pregunta? Que no lo recuerdo cómo la elaboraron. Ok, la pregunta sería, describe un momento en el que hayas tenido varias solicitudes de distintos clientes al mismo tiempo y cómo lo abordaste. Ok. Bueno, ya la última parte, ¿cómo lo abordaste? Ya ahí habla de si esta persona da o no prioridad. Bien. Ok. Algo que sí es importante y se recomienda no hacer las preguntas muy largas. Por ejemplo, para yo entenderla, me costó como un análisis y de verdad que no debe ser así, sino la pueden elaborar un poquito más corta para que sea de más fácil entendimiento. Y Sí. y puede ser donde lo que tú quieres identificar esté como al inicio. Porque lo que ustedes quieren identificar está al final de la pregunta. ¿Qué es O lo que sea, quieren podría ser, identificar? ¿cómo abordarías un momento en el que tengas varias solicitudes al tiempo de diferentes clientes? Así. Exactamente, y que Ok. sea bien orgánica, que sea sencilla, de fácil entendimiento. ¿Por qué? Porque hay preguntas que, a menos que la pregunta sea con la intención de identificar en esa persona su comprensión. Ajá, al momento, como rápida. Exactamente, que si es que tú vas a medir su capacidad de comprender o de analizar, ya ahí sería otra cosa. Bien, pero si el objetivo es ver cómo maneja el tiempo, si sabe dar prioridad, si sabe comunicar, porque incluso en una misma pregunta tú puedes identificar más de una competencia. Ahí yo puedo identificar la capacidad de esta persona de manejar el tiempo, pero también si tiene capacidad comunicativa, iniciativa. No, espérate, yo tengo que llamar a los involucrados en dicha situación y negociar con ellos. Ya yo veo la capacidad negociadora, su capacidad comunicativa, su iniciativa. En una misma pregunta tú puedes ver varias competencias que son como familias. Se llaman así familias de competencias. Muy bien, señores, un aplauso. Recuérdense que en la próxima clase ustedes tienen que traer ya sus preguntas elaboradas y su puesto, ¿de acuerdo? No pueden obviar, no pueden olvidar esa parte. Vámonos con otra de las salas. Sí, adelante, Edwin. Edwin Camilo.
Adelante, no se oye. Quizás fue por error que levantó la mano. Edwin Ok. en nuestra sala, de la sala 3. Adelante. Nosotros escogimos la posición de ingeniero 1 para la pregunta, pero entendemos que es una pregunta que se puede hacer, que es básica y que se debe hacer a cualquier posición, que es, la pregunta dice que cuéntame una situación de manejo de conflicto que hayas tenido y cuyo resultado haya sido positivo. Cuéntame una situación de manejo de conflicto y que el resultado haya sido positivo. Quítenmele la palabra conflicto. ¿Cuál sería? Cuéntame de una situación, o de una situación que te haya tocado manejar. Es para que en la pregunta no exista la palabra conflicto, sino más bien quede como implícita. Cuando yo le hablo a una ¿Por qué? persona, no, dime, No, Víctor. sí, me surgió la curiosidad del por qué. Bueno, porque realmente en una entrevista que tú estás haciendo, la persona no tiene necesariamente que saber directamente lo que tú buscas. Ok. Lo hace de manera más natural. Desde que tú me dices a mí, dime cómo tú manejaste una situación de conflicto, ya yo me pongo en actitud de manejar un conflicto. Pero cuando tú me dices, cuéntame de una situación difícil, un desacuerdo, por ejemplo, que te haya tocado vivir, ya ahí, de manera tal vez implícita, sale de mí algunas competencias ya de manera más natural, que es lo que queremos que la persona lo exprese, que cuando tú lo preguntas directamente. No es que no se pueda, no es que no se pueda, es una recomendación que yo doy, en donde no necesariamente tú le hables a la persona de conflicto, sino de una situación de desacuerdo o de una situación difícil. Ya todo el mundo sabe que cuando es una situación difícil es una situación conflictiva. Bien. Y también no necesariamente tiene que ser que la persona haya sido un conflicto como tal. ¿Por qué? Porque hay personas que entienden un conflicto, una situación, ¿qué les digo? De pleito. Y no necesariamente tiene que ser. Un conflicto puede ser un desacuerdo. Un conflicto puede ser cualquier tipo de dificultad. Bien, es eso. Vamos a ver otra pregunta. Lucy. Luciana, ¿terminaron ustedes? No, podemos decir las 3. También pusimos una que era más un poco enfocada en las habilidades técnicas, no las soft skills, que era que nos puedes contar un poco sobre algún proyecto relevante que hayas participado, que hayas desarrollado, que hayas liderado. ¿Eso cuál es el objetivo de esa pregunta? El objetivo de esa pregunta es saber, por ejemplo, para la posición de ingeniero 1, cuáles herramientas o cuáles técnicas domina a la hora de manejar proyectos y ver también cómo Perfecto. con la gente se desenvuelve y demás. Está bien, ok. Esa está bien. ¿Alguna otra pregunta tiene? Sí, claro. Sí, ¿Elaboraron otra? Sí. estaba la de que si nos podría describir sus fortalezas y debilidades como profesional. Perfecto. Es una pregunta muy clásica, pero muy buena. Porque ¿qué tú buscas ahí identificar en el candidato? Una pregunta excelente, muy buena, que aunque la mayoría la hacen, no hay por qué dejar de hacerla. A ver, ¿qué buscamos con esa pregunta? Ver cómo se describe la persona a sí misma y así podemos ver un poquito de su personalidad. ¿Y qué Y de más? paso ver cuáles son según él sus fortalezas y debilidades y cómo las maneja en caso de. Exacto. ¿Qué más podemos nosotros identificar, Víctor, en la respuesta de esa persona? ¿Qué podemos más? Fíjense que a veces con una pregunta tú identificas más de una competencia en la persona. Aparte de. Dependiendo de cómo se haga la pregunta, como usted dijo también, si se da alguna información de manera implícita, se puede también ver la capacidad de análisis que tenga esa persona. A veces
se pregunta algo y se deja la puerta abierta a que se interprete por cierta manera y dependiendo el conocimiento que tenga esa persona, responde, ya sea de manera positiva o negativa. Muy bien. Vamos a ver, Luis Alejandro. Sí, el grado de honestidad de la persona. Pudiéramos identificar valores. Exacto. Sí, porque cuando él se describe, él va a mencionar algunas de sus cualidades y va a mencionar sus valores, va a hablar un poco acerca de sus creencias y eso me va dando una idea de frente a quién yo estoy. Vamos a ver, Girda, ¿qué más? Aleida. Adicionalmente podemos con esta pregunta tener más información sobre si las capacidades que nosotros necesitamos, las habilidades que nosotros necesitamos para tal o cual departamento, esa persona lo puede desarrollar. Porque, por ejemplo, si en este caso nosotros una persona, como ingeniero, como decía la compañera de sala, nosotros necesitamos una persona que sea centrada, que esté muy pendiente de los temas de, por ejemplo, en este caso de calidad, por decir algo y demás, procedimientos. Si es una persona que lo que es simplemente está pendiente al dinamismo y a las cosas generales, entonces se nos va a perder el momento de concentración que estamos necesitando. Y en el caso de que amerite validación de documentos, pues puede que no necesariamente los documentos estén validados correctamente. Exacto. Otra de las, vamos a decir, o sea, otras informaciones valiosas que yo puedo obtener de esa persona es su capacidad de coordinar sus ideas, su capacidad comunicativa, porque él se va a estar expresando. Ahí yo veo si tiene buena dicción, buen léxico, si se expresa bien, puesto que si esa persona necesita en esa posición realizar informes, si necesita digitar, si necesita tener contacto con otros departamentos, entonces ahí me doy cuenta si es una persona que tiene una gran capacidad comunicativa incluso. En esa pregunta yo me doy cuenta también el control emocional en la forma en que esa persona se expresa. Yo puedo identificar qué nivel de emoción él pone en sus palabras, su nivel de empatía, es decir, son muchas cualidades que yo puedo identificar cuando le hago una pregunta abierta a un candidato. Vamos a ver, Yomaira, para pasar a otra sala. Sí, esa pregunta también es muy importante porque tú puedes, digamos que hacer un match entre las cosas que tiene que hacer esa posición versus cuáles son sus fortalezas y oportunidades. Porque si la persona me dice, mira, una oportunidad que yo tengo es que yo me aburro mucho y es un ingeniero que tiene que escribir muchísimos protocolos y tiene que estar leyendo mucho, ya ahí tú sabes, ok, aquí tengo una oportunidad porque una persona que se aburre no puede estar leyendo todo el día porque definitivamente no va a dar el resultado esperado. O sea que ahí es muy, muy importante, si la persona es honesta, pudiéramos tener una buena, al final, un buen resultado de esa entrevista, machando las operaciones que tiene que hacer esa persona con lo que dijo que son sus oportunidades y fortalezas. Perfecto, muy bien. Como vamos a seguir trabajando, la próxima clase que es práctica, que la vamos a ver, ya seguiríamos como ampliando más y profundizando en este tema. Vamos a terminar ya con las 2 salas más que nos quedan. Adelante. Lo hago. Ok. Yo Sí. misma. Bueno. Adelante, Ibelisa, dale. Ok, gracias. El puesto que tomamos fue técnico de mantenimiento. La primera pregunta que hicimos fue, ¿qué experiencia tiene laborando en el área de mantenimiento? Díganos de alguna situación que tuvo que manejar y cuál fue el resultado. La segunda pregunta, ¿cuál es tu fortaleza en el área técnica de mantenimiento? Pues puede ser refrigeración, electricidad, mecánica, entonces para que él nos deje saber cuál es su fuerte. Y la tercera, ¿cómo te sientes más cómodo, trabajando en equipo o trabajando de manera individual? Exacto. Esa es otra pregunta muy importante también porque él va a tener que trabajar con mucha gente y eso es una pregunta importante. Lo único que cuando usted le hace la pregunta de una situación, él te puede preguntar como qué tipo de situación, porque yo manejo muchas situaciones.
Entonces, si es con el cliente, si es con tu supervisor, sería bueno como apoyar un poquito ahí, hacer la pregunta un poquito más explícita. Acuérdense que las preguntas, para que la persona la interprete, deben hacerse muy claras, corta pero clara, para que la persona vaya directamente a lo que queremos saber. ¿De acuerdo? Que le dejamos a su iniciativa. Ah, bueno, si tú... A ver cómo desarrollaba su iniciativa y decía, ok, bueno, tal cosa. también puede ser una pregunta, como tú dices, y Belice y equipo, en donde yo pueda estar midiendo si esa persona es capaz de preguntar cuando no sabe algo. Eso también yo puedo medir, porque déjame decirte que voy a medir la capacidad de atención, pero también puedo medir la capacidad de la persona de decirle, me disculpa, pero no interpreté bien la pregunta. Exacto, Ahí también yo puedo medir, como ustedes dicen, si la persona realmente es segura de sí, si cuando no entiende pregunta, su capacidad de comunicación, su asertividad. Muy bien. Ya por último, vámonos con el último equipo que nos queda. ¿Quiénes nos faltan? Sí, nosotros Adelante. elegimos la posición de gerente de operaciones y una pregunta para evaluar su liderazgo sería que, ¿qué herramientas o dinámicas ha utilizado para motivar y dirigir a su equipo para alcanzar los objetivos? Me encanta esa pregunta, muy buena, de motivación y liderazgo. Ajá. Muy buena pregunta. Otra que escribimos para medir si puede trabajar bajo presión es que cómo aborda situaciones de crisis o emergencia de las operaciones y que dé ejemplos. Exactamente, muy buena pregunta. Cuando nosotros le decimos en casos así, es bueno, deme ejemplo, porque yo puedo decir, ay, no, mantener el control emocional, respirar, tomarme un momentito, beberme un vaso de agua, todo eso es Ajá, válido, pero pero lo cuénteme hiciste. cuénteme, exacto, cuénteme una experiencia. Esas preguntas de cuénteme una experiencia se llaman entrevistas situacionales, que significa que la persona debe contar una situación y es muy buena que en toda entrevista tú pidas, aunque sea una situación de esos puntos más críticos, que tú entiendes que tienes que tener una evidencia, contar una experiencia es muy importante. Otra pregunta, si elaboraron otra. La última es para medir su capacidad analítica y manejo de tareas y además cómo trabaja priorizando cosas. Es que nos Priorizando. priorizando, exacto, es que nos proporcione ejemplos de iniciativas de proceso que haya liderado Exacto. y Muy que bien. obviamente aborde sobre cómo las llevó a cabo. Ujú, ujú. Perfecto, muy bien. Señores, un aplauso. Vamos por muy buen camino. Es decir, que hasta el momento ustedes han ido abordando muy bien e internalizando muy bien los temas. Vamos a ver en la próxima clase. Estudienme bien lo que se llaman los niveles de competencias. No todas las competencias en un puesto se requiere que la gente lo domine a un mismo nivel. Entonces, estudienme lo que son los niveles de competencia para la próxima clase del jueves. Complétenme la tarea de las preguntas que van a realizar en una entrevista por competencias, ya que sean diferentes, muy parecido a lo que hemos hecho, porque ya en la próxima clase vamos a ver cómo yo hago una planificación también de una entrevista, dónde debe de ser ese lugar, cuáles son tus responsabilidades como entrevistador. Entonces, para la próxima clase vamos a ver el papel del entrevistador y el papel del entrevistado. ¿Dónde debes hacer esa pregunta? ¿Cómo debes coordinar? Todo eso usted me lo vamos a discutir en la próxima clase. Vamos a ver, Leslie. Hay una forma de que se pueda mandar la tarea, ya sea por el grupo de WhatsApp, por una forma escrita, porque así todas esas descripciones yo en verdad me pierdo. ¿Cómo? No la entendí bien. Discúlpeme. Que no entiendo bien cuál es la tarea en sí, que si hay forma de ponerla escrita para que uno tenga Ya, claro. claro que sí. Sí, está en la plataforma, pero yo le puedo indicar. ¿De acuerdo? Es seleccionar un Gracias. puesto de trabajo y en equipo y a ese puesto de trabajo usted pues le va a realizar
preguntas por competencias para compartirlas en la próxima clase del jueves, pero yo se lo voy a aclarar. Está muy bien, está bien. Claro que sí, le voy a poner como los pasitos que usted debe dar y cuáles son los elementos que debe tener presente. Es una tarea muy parecida a lo que hicimos acá, pero ya más completa. Bien, vamos, pero yo se lo pongo. Yo, Mayra. Sí, quería confirmar si esa tarea es la que vamos a subir para en la tarea que está en la actividad 2, que está en Sí. el... Sí, La misma, exacto. Sí, perfecto. esa Ok. misma. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo vamos en la plataforma? Recuerden que tienen que ir avanzando, que este curso es hasta esta semana y que el último encuentro virtual de cierre lo tenemos el próximo jueves a la misma hora que hemos sostenido esta. Señores, si no tienen alguna pregunta más, gracias. Mantenemos la comunicación, que tenga muy buen provecho. Vamos a tomarnos otra foto. Leslie, adelante. Yo tengo una duda. Hay una parte ahí que aparecía como práctica 1, que tiene como un dibujo de un iceberg. ¿Eso es para entregarse hoy? Como no me acuerdo si habíamos hablado de ese tema. Como un tipo de cuestionario que... Ok, usted dice que hay un cuestionario, sí, deben completarlo. Cuando habla del iceberg, habla de las competencias, como hablábamos hoy. Las competencias son características subyacentes, y cuando hablamos de esas competencias conductuales, se representan con un iceberg, porque un iceberg, la parte que tú ves, la mínima parte, la punta del iceberg, vamos a decir que lo más grande del iceberg está debajo. Entonces, en esas competencias blandas están muy dentro del individuo, por eso tú tienes que saber hacer las preguntas. Y de eso se trata. Es una actividad que usted debe completar y subirla a la plataforma. Responde a las preguntas, responde al cuestionario, lo completas en tu computadora y lo subes a la actividad indicada. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Bueno, pues señores, buenas tardes. Nos vemos por esta vía el próximo jueves, si Dios lo permite, a trabajar, y estamos a su orden. Hasta luego. Buen provecho. Bye, bye para todos. Bye. Bye, Luis. Bye a Bye, bye. Fernando. Bye a todos. Bye. Bye. Buenas.